Capítulo 3. De cómo salvó Dorothy al espantapájaros. Al quedar sola, Dorothy empezó a sentir apetito y cortó un pedazo de pan al que le puso manteca. Dio un poco a Totó, descolgó el cubo y se fue al arroyuelo para llenarlo con agua. Totó corrió hacia los árboles y empezó a ladrarle a los pajarillos. Cuando fue a buscarlo, la niña vio unas frutas tan deliciosas pendientes de las ramas que recogió algunas para completar su desayuno. Volvió entonces a la casa y luego de haber bebido un poco de agua, se dispuso para el viaje a la ciudad de Esmeralda. Solo tenía otro vestido, pero estaba muy limpio y colgaba de una percha al lado de su cama. Era de algodón, a cuadros blancos y azules, y aunque el azul estaba algo descolorido por los frecuentes lavados, la prenda le sentaba muy bien. La niña se salvó cuidadosamente, se puso el vestido limpio y se caló el sombrero rosado. Llenó con pan una cesta y la cubrió con una servilleta blanca. Luego se miró a los pies y notó cuán viejos y gastados estaban sus zapatos. «Seguro que no me van a servir para un viaje largo, Totó», dijo, y el perrito la miró con sus ojos negros y meneó la cola para demostrar que entendía sus palabras. En ese momento vio Dorothy los zapatos plateados que habían pertenecido a la bruja del Oriente y que reposaban sobre la mesa. «¿Me calzarán bien?», dijo. «Serían lo más apropiado para una caminata prolongada. Pues no creo que se gasten». Se quitó los viejos zapatos de cuero y se probó los otros. Viendo que calzaban como si se los hubieran hecho a medida. ¡Wow! Después recogió su cesta. «Vamos, Totó», ordenó. «Iremos a la ciudad de Esmeralda y preguntaremos al gran Oz cómo podemos regresar a Kansas». Cerró la puerta, le echó llave y se guardó esta en el bolsillo. Luego, mientras que Totó la seguía pegado a sus talones, emprendió su viaje. Había varios caminos en las cercanías, pero no tardó mucho en hallar el que estaba pavimentado con ladrillos amarillos. Poco después marchaba a buen paso hacia la ciudad de Esmeralda, y sus zapatos de plata resonaban alegremente sobre el amarillo pavimento. El sol brillaba con todo su esplendor, y los pájaros cantaban dulcemente, por lo que Dorothy no se sintió tan mal como era de esperar en una niña a la que de pronto sacan de su ambiente familiar y colocan en medio de una tierra extraña. Mientras marchaba, le sorprendió ver lo bonita que era aquella región. A los costados del camino y más allá de ellas, vio campos en los que abundaban los cereales y verduras. Sin duda alguna, los Munchkins eran buenos labriegos y obtenían excelentes cosechas. De tanto en tanto pasaba frente a alguna casa, cuyos ocupantes salían a mirarla y la saludaban con gran respeto, pues todos sabían que era ella quien había destruido a la bruja maligna, salvándolos así de la esclavitud sometida. Las viviendas de los Munchkins eran muy extrañas, de forma circular y con una gran cúpula por techo. Todas estaban pintadas de azul, el color favorito de la región oriental. Hacia el atardecer, cuando Dorothy se sentía ya cansada de tanto caminar, empezaba a preguntarse dónde pasaría la noche, y llegó a una casa algo más grande que las otras. Y en el jardín del frente vio a muchas personas que bailaban. 5 violinistas tocaban sus instrumentos con gran entusiasmo, y todos los demás reían y cantaban, mientras que una gran mesa cercana lucía cargada de frutas, nueces, pasteles,
tortas y otras viandas igualmente tentadoras. Todos la saludaban con amabilidad y la invitaron a comer y a pasar la noche con ellos, pues aquella era la residencia de uno de los Mankins, más ricos de la región. Y sus amigos se habían reunido allí para festejar su recién recuperada libertad. La niña celebró con los Mankins la fiesta. Comió con muy buen apetito, siendo atendida personalmente por el dueño de la casa, que se llamaba Boq. Después fue a sentarse en un sillón y observó bailar a los invitados. «Tú debes ser la gran hechicera», dijo Boq al ver sus zapatos de plata. «¿Por qué?», preguntó la niña. «Porque calzas zapatos de plata y has matado a la bruja maligna. Además, tienes algo de blanco en tu vestido, y solo las brujas y hechiceras visten prendas blancas». «Mi vestido es a cuadros azules y blancos», aclaró Dorothy, alisándose bien las arrugas. «Eres bondadosa en ese detalle», dijo Boq. «El azul es el color de los Munchkins y el blanco el de las brujas. Por eso sabemos que eres una bruja buena». Dorothy no supo qué decir, pues todos parecían creerla una bruja, y ella sabía perfectamente bien que era solo una niña común a la que un ciclón había arrebatado para depositarla allí por pura casualidad. Cuando ella se cansó de observar a los bailarines, Boq la condujo a la casa, donde le destinó un bonito cuarto con una cama muy confortable. Las sábanas eran de tela celeste y Dorothy durmió entre ellas hasta la mañana siguiente, con Totó acurrucada a sus pies. Comió entonces un abundante desayuno y se entretuvo observando a un diminuto niñito Munchkins que jugaba con Totó. Le tiraba de la cola y se reía. Totó era algo muy curioso para toda aquella gente, que jamás habían visto a un perro. «¿Quedará muy lejos la ciudad de Esmeralda?», preguntó la niña. «Pues no lo sé, nunca he estado allá», repuso Boq. «No conviene que la gente se acerque a Oz, al menos que tenga algún asunto serio que tratar con él. Pero la ciudad de Esmeralda está muy lejos y el viaje te llevará muchos días. Y aunque esta región es fértil y agradable, tendrás que pasar por lugares feos y peligrosos antes de llegar al final de tu viaje». Esto preocupó un tanto a Dorothy, pero comprendió que solo el gran Oz podría ayudarla a volver a Kansas, de modo que tomó la valiente resolución de no volverse atrás. «¡Vamos, Dorothy!», se despidió de sus amigos y de nuevo partió por el camino de ladrillos amarillos. Cuando hubo andado varios kilómetros, pensó que debía detenerse a descansar, de modo que trepó a lo alto de la cerca que corría a la vera del camino, y allí se sentó. Más allá de la valla se extendía un gran sembrado de maíz, y no muy lejos de donde se hallaba ella, vio a un espantapájaros colocado sobre un poste a fin de mantener alejadas a las aves que querían comerse el grano maduro. Apoyado la barbilla en el grano, la niña miró con interés a este espantapájaros, observando que su cabeza era un saco pequeño relleno de paja, con ojos, nariz y boca pintados para representar una cara. Un viejo sombrero cónico, sin duda de algún Munchkin, descansaba sobre su cabeza, y el resto de su figura lo constituía un traje azul claro, viejo y descolorido, al que también habían rellenado de paja. Por pies tenía un par de viejas botas con adornos celestes, tal como las que usaban todos los hombres de la región.
y todo el muñeco se elevaba sobre el sembrado gracias al palo que le atravesaba la espalda. Mientras Dorothy miraba con gran interés la extraña cara pintada de este espantapájaros, se sorprendió al ver que uno de sus ojos le hacía un lento guiño. Al principio creyó haberse equivocado, pues ningún espantapájaros de Kansas podría hacer guiños. Pero a poco el muñeco la saludó amistosamente, con un movimiento de cabeza. La niña descendió entonces de la cerca y fue hacia él, mientras que Totó daba vueltas alrededor del poste, ladrando sin cesar. «Buenos días», dijo el espantapájaros. «¿Hablaste?», preguntó la niña muy extrañada. «Claro». «¿Cómo estás?». «Muy bien, gracias», repuso muy asombrada Dorothy. ¿Y tú cómo estás?». «No muy bien. Es muy aburrido estar colgado aquí toda la noche y todo el día para espantar a los pájaros». «¿No puedes bajar?». «No, porque tengo el poste metido en la espalda. Si me hicieras el favor de sacar esta madera, te lo agradecería muchísimo». Dorothy levantó los brazos y retiró el muñeco del poste, pues como estaba relleno de paja, no pesaba casi nada. «Ah, muchísimas gracias», le agradeció el espantapájaros cuando ella lo hubo colocado sobre el suelo. «Me siento como un hombre nuevo». La niña estaba intrigada. Le parecía muy raro oír hablar a un muñeco hecho de paja y verlo moverse de esa manera y caminar a su lado. «¿Quién eres?». «Un espantapájaros». «¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¿Hacia dónde vas?». «Me llamo Dorothy y voy a la ciudad de Esmeralda para pedir al gran Oz que me mande de regreso a Kansas». «¿Dónde está la ciudad de Esmeralda?», dijo él. «¿Y quién es ese Oz?». «¿Cómo? ¿No lo sabes?». «¿De veras que no? No sé nada. Como ves, estoy relleno de paja, de modo que no tengo sesos», manifestó él en tono apenado. «Oh, lo siento, de verdad». «Hey, ¿y si voy contigo a la ciudad de Esmeralda? ¿Ese Oz me dará un cerebro?», preguntó él. «No lo sé, pero puedes venir conmigo si quieres. Si Oz no te da un cerebro, no estarás peor de lo que estás ahora». «Eso es verdad», asintió el muñeco, y en tono confidencial continuó. «Te diré, no me molesta tener el cuerpo relleno de paja, porque así no me hago daño con nada. Si alguien me pisa los pies, no me duele, o me clava un alfiler en el pecho. No tiene importancia, porque no lo siento. Pero no quiero que la gente me tome por tonto. Y si mi cabeza sigue rellena de paja, en lugar de tener sesos, como los tienes tú, ¿cómo voy a saber nunca nada?». «Te comprendo perfectamente», asintió la niña, que realmente lo compadecía. «Si me acompañas, pediré a Oz que te dé un cerebro». «Gracias». Ambos marcharon hacia el camino y Dorothy le ayudó a saltar la cerca. Juntos se echaron a andar por la carretera amarilla en dirección a la ciudad de Esmeralda.
A principio, a Totó no le agradó el nuevo acompañante. Dio vueltas alrededor del muñeco, olisqueándole, sin dejar de husmearlo, como si sospechara que entre la paja había varios nidos de ratones, y a menudo gruñía de manera muy poco amistosa. «No le hagas caso a Totó», dijo Dorothy a su nuevo amigo. «Nunca muerde». «No tengo miedo», fue la respuesta. «A la paja no le puede hacer daño. Ahora permite que te lleve la cesta. No me molestará, pues nunca me canso». Y mientras continuaban la marcha, agregó: «Te confiaré un secreto. Hay una sola cosa a la que temo en el mundo». «¿Y qué puede ser?», preguntó Dorothy. «Solo temo al fuego»,